Hay dos clases entonces de cheques. Cheques comunes y cheques de pago diferido. Eso está en el artículo primero del Decreto Ley 14.412. Así que si yo pregunto qué clases de cheques hay, me deberían responder cheques comunes y cheques de pago diferido. Los cheques comunes son los que vimos la clase pasada y es básicamente lo que se lleva todo el articulado de la ley. Profe, Después, sí, ¿me escucha? sí, escucho, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo está, profesora? Bien, ¿qué tal, Santiago? Bien, disfrutando del clima lluvioso. Sí, ni Eh, diga, otra vez. en este caso, los cheques de pago diferido se encuentran regulados en el artículo 3 del presente decreto ley 14.412. Es Y cierto. si nosotros analizamos, tiene sutiles diferencias con los cheques normales. Los cheques con normales, digo, los cheques comunes, ya dirigiéndome al tecnicismo, los cheques comunes Ujú, son en definitiva una orden de pago que se libra contra un banco para que éste abone determinada suma de dinero a un sujeto tercero beneficiario. En el ujú, caso de los cheques de pago diferido, nosotros podemos interpretar que es la misma estructura con un rango diferente. En este caso, el librador supone que en primer lugar los fondos todavía no están en el banco. El ujú, librador supone que los fondos los va a obtener en un futuro, por lo ujú, cual libra un cheque a pagar en determinado tiempo, determinada fecha, donde el librador presupone que el dinero ese va a estar, va a estar en el banco como fondo. O sea, ujú. y también tiene las mismas sutilezas que tiene los cheques comunes, también la orden es irrevocable, etcétera. Pero esa es Es una de las verdad. características. Bien, bien, bien. Vamos ahora a entrar un poquito más en detalle con los cheques de pago diferido. Denme un segundito. Bien. La verdad es que el decreto ley tiene una curiosidad, haciéndome la esquemita para preparar la clase, yo preparo todas las clases y mirando, la verdad que tienen en este artículo 2, el artículo 1 habla de clases y luego en el artículo 2, dentro de la definición de cheque común, en un segundo párrafo, les dice que el cheque garantizado y el cheque de viajero son modalidades del cheque común. Así que además de clases, tendríamos modalidades de cheque. La verdad que es una curiosidad, porque si vamos al diccionario de la Real Academia Española, clases y modalidades quieren decir lo mismo. Pero bueno, evidentemente queda claro que los cheques garantizados y los cheques de viajero no dejan de ser cheques comunes, ¿sí? Lo que pasa es que son una especialidad de cheque común, si ustedes quieren. Alba sería como como una categoría dentro de los cheques comunes, ¿no? Muy bien, ahí está. Dentro de todo, evidentemente el legislador sí ha querido establecer que hay dos clases de cheques que son completamente distintos, los comunes y los diferidos. Y dentro de los comunes establece que hay dos modalidades, están los cheques garantizados y los cheques de viajeros. Y si yo sigo mirando la ley, que a mí me gusta hojearla mucho por arriba, también me voy a encontrar que hay cheques comunes a los que yo les puedo eh, hacer dibujitos o escribirle leyendas y de esa manera hago de los cheques comunes unos cheques con unas menciones especiales. Esto es, y ahí transformo el cheque común en un cheque con unas consecuencias distintas. Y ahí tenemos esto que se llaman los cheques cruzados, los cheques para bono en cuenta y los cheques certificados. Así que recapitulo para que se hagan un esquemita como el que me hice yo para darles la clase. Tenemos por un lado clases de cheques
que son los comunes, que ya los dimos, y los de pago diferido. Luego tenemos modalidades de cheques comunes, que de acuerdo al artículo 2 son el cheque garantizado, que está regulado en el artículo 53 y siguientes, y el cheque de viajero, que está regulado en los artículos 54, 55, 56 y 57. Y luego tenemos a los cheques comunes a los que les podemos insertar ¿cómo les diría? Algún dibujo o alguna leyenda, y tenemos los cheques cruzados, artículos 47, 48 y 49, los cheques para abono en cuenta, artículo 50, y los cheques certificados, artículos 51 y siguientes. ¿Qué artículo era el de los cheques para abono en cuenta? ¿Era? Artículo 50. Bien. Conclusión. A los cheques comunes yo le puedo hacer un dibujo o les puedo hacer una leyenda, y son cheques comunes con efectos especiales, que son estos últimos que nombré. Y después tenemos unas modalidades de cheque común, que son el garantizado y el de viajero. Y después tenemos un cheque completamente distinto, que es el cheque de pago diferido. Bueno, vamos a entrar en estos cheques distintos. Les diría que, así, para seguir un orden, ¿no? Y no complicarnos, si nosotros ya estudiamos el cheque común, vamos a seguir con el cheque común. ¿Qué les parece? Para no desorganizarnos, porque hasta ahora nosotros sabemos cheque común, ¿verdad? Y Santi ya nos estuvo adelantando un poquito sobre el cheque de pago diferido, pero para distanciarlo realmente y ver de lo que venimos, seguir con lo que venimos hablando, vamos a seguir con el cheque común. Y el cheque común tiene todas las características, recapitulamos, de los títulos valores. Todo lo que saben de títulos valores se aplica a los cheques comunes, por supuesto. Recuerden, la definición del artículo 2, son una orden de pago pura y simple que se libra contra un banco en el cual el librador debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. ¿Sí? Les diría que los demás cheques participan de esa misma naturaleza, porque el cheque garantizado, el cheque de viajero, el cheque cruzado, el cheque para abono en cuenta y el cheque certificado son en definitiva cheques comunes. Son cheques a los que o son modalidades de cheque común o son cheques comunes con algún dibujito o alguna leyenda que tiene alguna consecuencia, ¿sí? Pero entonces la definición de cheque les es aplicable completamente, lo ven, ¿verdad? Y por lo tanto todo lo que estudiamos sobre cheques la clase pasada les es aplicable, con alguna particularidad que justamente los distingue y que hace que tengamos que ver estos cheques que a veces en los libros se los considera cheques especiales, así, para considerarlos a todos juntos en una clasificación. Y tenemos para empezar, dentro de estos cheques
comunes como una modalidad el cheque garantizado, que está en el artículo 53. ¿Por qué lo vamos a distinguir del cheque común? Porque el cheque garantizado es un cheque distinto, es una fórmula distinta de las que el banco entrega en estas libretitas que nos dan a nosotros cuando celebramos un contrato de cuenta corriente bancaria. O sea, los cheques comunes son unos cheques que yo hace mucho que no tengo cheques, dejé de comprar cheques. Tengo cuenta corriente, esa es otra cosa que no les aclaré. No necesariamente el tener cuenta corriente obliga al cuenta correntista a utilizar cheques contra esa cuenta. Yo, por ejemplo, tengo cuenta corriente, pero no libro cheques, porque ya entre la tarjeta, andar cuidando tarjeta y la plata de mi hija, ya está, me aburrí. Entonces, porque además hay que andar cuidando la chequera. Entonces, un día se me agotó la chequera y no pedí más. O sea, perfectamente pueden no tener cheques y tener como yo una cuenta corriente contra la cual no se libran cheques. La pregunta es, y que me la he hecho yo y se la he hecho al banco y todavía estoy esperando que me contesten, es si, para qué quiero una cuenta corriente, ¿no? Podría tener una caja de ahorros, porque la caja de ahorros no recibe cheques. Esa es la diferencia importante que justamente hay entre estos dos contratos. Pero en fin, el cheque, si uno usa cheques, lo que le dan es una libretita con un montón de cheques, ¿no? Bien, el, el cheque común es el estito, por ejemplo, tiene una serie de menciones, dice cheque, como ya les mostré. Esperen que voy a buscar una chequera a ver si se las... Nah, no importa, o sea, habrán visto cheques, ¿no? Saben cómo son. Pero vienen en una libreta y son de color celeste, si no me equivoco, son de color celeste, ¿sí? Si no me falla la memoria. Ya los cheques garantizados son unos cheques distintos, no vienen en una libreta. El banquero se los va a dar a ustedes cuando le pidan un cheque garantizado, ¿sí? Es una fórmula, tiene el tamaño de un cheque, son de otro color, yo creo que son verdecitos, si no me equivoco. No son nada fáciles de ver. Y vean lo que dice el artículo 53. Los bancos podrán entregar a los titulares de cuentas corrientes bancarias ejemplares de cheques con provisión garantizada en los cuales conste la fecha de la entrega y con caracteres impresos la cuantía máxima por la cual cada cheque podrá ser librado. ¿Se dan cuenta cómo son? Son formularios iguales a un cheque común que tienen troquelado como con unos agujeritos, o a ver, antes era así, ahora la verdad que no sé cómo serán porque hace mucho que no veo uno. Capaz que Walter ha visto alguno que tiene inmobiliaria. En los remates, en el juzgado han pedido a veces Lo digo eh, bajito. que para los remates judiciales a veces me Ah, han traído cheques certificados. ahí está. Entonces tienen la cifra máxima hasta el cual pueden ser librados, ¿sí? Y es uno solo, o se puede pedir más de uno, por supuesto. Se dice, y es, como verán, una facultad. Los bancos pueden entregar a los titulares de las cuentas corrientes bancarias ejemplares de cheques, uno o más, con provisión garantizada en los cuales conste la fecha de la entrega. Tiene que decir cuándo se entregan esos cheques y con caracteres impresos la cuantía máxima por la cual cada cheque podrá ser librado. Entonces nos entregan los formularios con el máximo hasta el cual puede ser librado y la fecha en que a mí me entregaron la libreta. Y luego yo los libro, esos cheques, ¿sí? Lo que tiene de importante la certificación, lo importante es lo que artículo 53. Ahí está. Es distinto estos cheques con provisión garantizada a la certificación que está en el artículo 52, que vamos a ver
51, perdón, que vamos a ver ahora después. ¿De acuerdo? Es completamente distinta la mecánica. Como verán, son cheques distintos y el banquero en realidad les indica acá hasta la cantidad máxima hasta la cual pueden ser librados estos cheques y se compromete, el banquero es responsable, sí, por la existencia de fondos hasta esa cantidad máxima, ¿sí? Y durante el plazo que ha establecido en ese cheque, porque tiene una fecha, como vieron que dice acá, en los cuales consta la fecha de la entrega de la libretita esta especial que da. Después ya no se hace responsable el banquero. La responsabilidad que tiene es por el contrato de cuenta corriente bancaria. O sea que son unos cheques evidentemente mucho más seguros que un cheque común, porque es un cheque, si a mí me dan un cheque con un cheque garantizado, yo ya sé que cuando lo presente en ese periodo y hasta el límite que está previsto que el librador lo puede librar, sé que me lo van a pagar porque está seguro, el banco me está esperando con los fondos. Tiene una garantía de provisión de fondos asegurada hasta la fecha en que me lo van a entregar. ¿Se entiende? Esos son los cheques garantizados del artículo 53. ¿Ah? Luego tienen como clase distinta también los cheques de viajero. Como clase distinta, ¿por qué? Porque los cheques de viajero son otros cheques distintos también. ¿Se No usan son los ahora? cheques comunes. ¿Cómo? Parece que ya no se usan casi. Bueno, ya no se usan casi. La misma duda, Walter, No he tuve yo. visto, Hoy me puse a buscar a ver si se siguen usando. Y hablando con Carlos, preguntándole a él, porque él es un poco mayor que yo, me dice, yo los usé cuando viajé a Europa cuando tenía 18 años. Y me explicaba cómo era que funcionaban. Son justamente cheques iguales a los cheques del mismo tamaño, ¿no? Del tipo de papel y todo, pero un cheque distinto también expedido por una cantidad de dinero determinada a nombre de la persona, por ejemplo, de Jorge Rocco, cada cheque con un monto, y se iba con esa cantidad de fajitos de documentos, y luego él me explicaba que iba a un banco o a una casa de cambios y directamente lo cambiaba por el dinero del país al que viajaba. Ahora no tiene de repente en Europa tanta gracia porque la comunidad de euro es muy grande, pero no hace tanto, cosa que yo vi, cada país tenía una moneda distinta y era un cierto problema el cambiar moneda, ¿no? Eh, no se olviden que eran épocas en que no había ni tarjetas de crédito ni cajeros automáticos. Entonces la mecánica de hacerse de dinero en otro país no era tan sencillo. ¿Y qué pretendía el cheque de viajero? Evitar el trasiego de dinero al viajero, el tener que llevar fajos de dinero con uno, ¿no? Él me explicaba y claro, una cosa es perder el dinero y otra cosa es perder estos cheques, porque si se perdían estos cheques, el dinero no se perdía porque no son transmisibles salvo que fueran por endoso y entrega, como cualquier papel endosable, eran a la orden. Así que de todas formas no se perdía el dinero. Por eso tuvieron tanto éxito mientras no hubo cajeros automáticos y no hubo tarjeta de crédito. Ahora evidentemente los viajeros llevamos tarjeta de crédito y tarjeta de débito y hay cajeros por todas partes del mundo donde uno saca dinero. Yo me acuerdo en el año 2010, hace bastante, en un lugar muy remoto que yo no podía creer, que me sorprendió encontrar un cajero y además conseguir dinero. Estaba asombradísima y ya me llamó la atención. Sin embargo, tengo, a ver si logro compartir con ustedes pantalla porque tuve que, la misma duda que Walter y busqué, a ver dónde están los cheques de viajero, pero ahora, ¿cómo hago para ver esto? Pantalla, pizarra. A
ver acá. No. Quiero ver algo, pero... ¿Eso lo ven? ¿Sí? Sí, se ve. Bueno, esto es un cheque de viajero actual. Parece que los emite American Express. Y acá, por ejemplo, encontré una página en donde explican por qué se seguirían utilizando. Justamente dicen lugares remotos donde los cajeros automáticos son pocos y muy lejanos. A mí me habían dicho que a veces los chicos de arquitectura que viajan tanto por lugares medio remotos o zonas complicadas a veces llevan estos documentos. Ven que parecen, ya no me resultan parecidos a un cheque, por lo menos no de los nuestros. No sé cómo serán los cheques Cheque, ¿no? estadounidenses, ¿no? Parece un billete. Pero ahí tienen cómo serían los actuales. Yo nunca vi uno. Nunca usé. Ya en mi época yo siempre llevé dinero y después ya tarjetas. Nunca viajé con estos documentos. Pero me pareció curioso y me hice la misma pregunta que Walter. Y dice acá, incluso, claro, debe ser que se pueden, digamos que cobrar en lugares seguros. Eso aparentemente. Bueno. Esos son los cheques de viajero que tienen una regulación abundante, artículos 54, 55, 56 y 57, ¿sí? En comparación con otros cheques, tiene una regulación interesante, producto de la época, porque esta norma es del año 75 y evidentemente, sí, del año 75, evidentemente el cheque de viajero era muy utilizado en esta época. Ahora, la verdad, yo ya les digo, yo no vi uno, el último que me comentó que vio fue justamente Carlos, que los usó. Cheques de viajero. Bien. Bueno, vamos a entrar ahora vamos a volver hasta ahora estamos en modalidades de cheque común, que si se quiere son modalidades, quiere decir que no es el mismo cheque común, es un cheque al que se le aplican las normas de los cheques comunes en lo compatible, pero que no es el mismo cheque, el mismo papel, el mismo documento, es otro, ¿vieron? El cheque garantizado es como el de American Express y el cheque de viajeros como el de American Express, y el cheque garantizado es unos formularios que me entrega el banco con un máximo hasta el cual yo lo puedo librar. Son otras fórmulas. Ahora vamos a volver a nuestro querido cheque común, que es el que vimos la clase pasada, y vamos a imaginarnos que le hacemos cosas a ese cheque. Podemos dejarlo como está, y es un cheque común en el que yo lo hago funcionar y lo cobro sin ninguna limitación, o le puedo hacer cosas que alteren su normal funcionamiento. Y tengo para empezar el cruzamiento. El cruzamiento significa, de acuerdo al artículo 47, ¿qué es el cruzamiento? ¿Qué formalidad tiene el cruzamiento? Dice, para que lo reconozcan, a mí no me gusta definir las cosas por cómo lucen. Esas son las formalidades. Yo tengo un razonamiento que me hace siempre pensar en el concepto, naturaleza jurídica, y recién después las formalidades, ¿sí? Y las características. Pero voy a invertir los términos para hacerme entender, porque yo sé que ustedes el cheque cruzado lo conocen. ¿Cuál es el cheque cruzado? El que tiene dos rayitas en la esquina. Ahí está, por eso digo que cuando hablamos de menciones a un cheque común, no sé cómo decirles, no sé si las dos rayitas son dibujitos, si a alguien Y se le algunos le ocurre... ponen banco adentro de las dos rayitas. Si a alguno se le ocurre una Puede, mejor puede forma de venir explicar cruzado. dibujito,
Claro, pero ¿cómo le podemos decir al cruzamiento? ¿Un dibujito? Pues los otros son leyendas. Leyenda es una serie de palabras que se escriben en el texto del cheque. Pero lo de las dos rayitas, no sé cómo decirle, el horizontales, dibujo, paralelas. signo, no sé. Bueno, como sea, dice el cruzamiento se efectuará por medio de dos líneas paralelas colocadas en el anverso del cheque, esto es en la parte delantera del cheque, ¿no? Lo contrario al reverso. Y luego, bueno, hay dos clases de cruzamiento, el general o el especial. El que puede hacer este cruzamiento es el librador o el tenedor de un cheque. O sea que lo puede hacer quien lo libra, cualquier persona que lo reciba en la cadena de transmisión del cheque puede cruzarlo, porque entonces el cruzamiento justamente no afecta de ninguna manera la transmisión del título valor. Porque no se olviden que la transmisión no puede ser alterada porque la transmisión, la forma de transmisión de un título valor la impone el librador, que es el que impone la ley de circulación. Entonces, si cualquier tenedor puede cruzar el cheque, eso quiere decir que yo el cruzamiento no lo puedo entender nunca como nada que ver con la transmisión, ¿verdad? No está relacionado con la transmisión del cheque. Así que hay dos clases de cruzamiento. Un cruzamiento general, que es cuando no pongo nada. Dice, si no contiene entre las líneas mención alguna o si contiene la palabra banco. Y después el cruzamiento puede ser especial. Todo esto está en el artículo 47, chiquilines. Yo no sé qué copian. Si entre las líneas paralelas se escribe el nombre de un banco determinado. Luego la ley les dice, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Yo puedo transformar un cruzamiento general en especial? La ley dice que sí, no me pida que lo razone. Ay, ¿por qué no, Jorge? Es fácil. ¿Pueden transformar un cruzamiento especial en general? No, No, ¿Por qué no? que vamos de menor a mayor. Y Mm. si es ¿Y por qué especial, no? porque el ya que lo puede escribiste lo mal, más puede lo menos, tenés pero que el que puede lo tachar. menos no puede lo más. Está bien, pero hay Porque una tenés que razón más tachar obvia. tenés que tachar y ahí Porque ya lo vas dice a- la ley. Porque lo dice la ley, no me digan esas cosas tan... Porque no pueden tachar el cheque. No pueden borrarlo, ni ponerle liquid paper, ni hacerle nada de eso. Así que por esa razón es que no pueden. Sí, en cambio, pueden hacer de un cruzamiento general uno especial, siempre y cuando tengan espacio para poner Banco Santander o Brow, donde ya les hayan puesto en el cruzamiento banco grande, ya los mataron porque no les da lugar para poner nada más. Otra cosa interesante es que vieron que la ley no dice dónde se cruza, ¿no? Yo he tenido gente que me insiste, me dice, se cruza en el ángulo superior izquierdo del cheque. No necesariamente, se cruza, solamente dice la ley, si uno mira con atención, son dos líneas paralelas en el anverso, pero puede ser en cualquier lado. Normalmente lo van a encontrar en este ángulo superior izquierdo del cheque. También hay gente que lo cruza sobre la palabra banco, incluso arriba, ¿no? Ay, perdón, en el medio mismo del cheque. La cuestión es que no dice exactamente dónde se cruza, basta que sea en el anverso. Sí, Yo no sé si no escuché o qué, pero, o sea, ¿para qué se lo cruza? O sea, no entiendo qué es en sí el bueno, cruzamiento. ahí, ¿Por qué ahí lo vamos, hace? ahí iba yo a hacer esa pregunta. Ah, está. Bueno, claro, porque ¿por qué le haríamos por qué uno rayaría? Entonces ahí voy a lo que ustedes capaz que ya saben.
¿Qué pretende el librador cuando cruza un cheque? Que el mismo Fastidiar al sea beneficiario. depositado en una cuenta y no que sea cobrado en ventanilla. Ok. ¿Quién me dijo eso, Walter o No, Pablo te Pablo, dijo. buenas Pablo? tardes, profe. Hola, Pablo, ¿qué tal? Bueno, ¿Todo bien? guarden eso. Pablo me dice que cuando a mí me cruzan el cheque, no quieren que yo lo cobre en el banco, en la ventanilla del banco, sino que lo tengo que depositar, sí o sí. ¿Y por qué, Pablo, no quieren que yo lo cobre en el banco? No Generalmente por quieren la que, regla de las no quieren PERI, que, no quieren que yo me vaya con el dinero en la cartera, que lo tengo que claro, por depositar. la regla de la experiencia se lo digo, porque eso incurre en un gasto para el librador. Incurre en un gasto para el librador. ¿En qué gasto? Eh, eh, He visto que le cobran como un trámite, una tarifa administrativa al banco por pagar en efectivo. Mm, no, no, no. ¿Sabe que no? Pero guarden eso que les dijo Pablo. ¿Está? Acá en el interior es muy común que el bancario, el funcionario, llama al dueño de la cuenta y le dice, mirá que te entró un cheque por tanta plata y no llegás. Pero son cosas domésticas. Yo sé que no lo van a hacer por eso, pero Pero cruzado. la gente deposita. Yo tengo un cheque, voy, lo deposito en mi cuenta en el banco y por ahí el titular de ese cheque no tiene los fondos suficientes y el funcionario bancario, cuando tiene que hacer todo eso, lo llama al dueño del cheque, al emisor, y le dice, fulanito, mirá que entró un cheque por tanto monto y no tenés fondos. Bueno, pero Y va eso tiene que ver corriendo con antes, la... y va corriendo antes que cierre el banco a depositar para cubrir el cheque. Pero son cosas Pero domésticas de pueblo eso chico. no tiene que ver con el cruzamiento, ¿eh? Haría lo mismo si no estuviera cruzado. Bueno, Profe, pero el ¿puedo que esté en agregar una algo? ventanilla ya es distinto que lo haga. Ah, bueno, no tendrá oportunidad. Bien. Sí. ¿Quién me No, yo hablaba? quería decir, María Frachia, María, ¿qué tal? ¿todo bien? No, Bien. quería agregar que no estoy segura de si están así, pero a veces pasa que como que el banco lo que busca es no mover tanta plata en la caja, digamos, física, el cajero, sino que como que implementa el uso de las chequeras cruzadas para hacer movimientos internos mediante el depósito y ofrece, por ejemplo, las chequeras que ya vienen cruzadas a menor costo para, por ejemplo, Mm. quien tiene cuenta corriente adquiera esa chequera cruzada a menor costo que una chequera común, por ejemplo. Es verdad que salen más baratas. Es verdad. Guarde también eso que dijo María. Voy a Profesora, pasar porque... Ah, sí. ¿sería como para identificar a la persona del que lo cobra? Mm, entonces, cuando yo llego con un cheque cruzado, como yo tengo que... lo que me dicen es correcto. Operativamente, o sea, no están diciéndome, salvo algún detallecito, no están equivocados. O sea, cuando a mí me dan un cheque cruzado, efectivamente tengo que ir a cualquier banco o al banco designado a cobrar y no me puedo llevar la plata. Como no me puedo llevar la plata, eh, el banquero puede hacer dos cosas. O agarra el cheque y lo pincha en uno de esos cosos de bar, o lo pega en la heladera, y obviamente el banquero no hace eso, porque si no sería un desorden. Entonces lo que hace el banquero es decirme que lo tengo que depositar. El banquero no puede dejar cheques tirados por ahí. Hay que depositarlo todo, guardarlo todo. ¿Dónde guarda el banquero las cosas? No en cajones, o lo pega en la heladera, o lo pincha en pinchos, ¿no? El hombre no funciona así. Hay que depositarlo en cuentas. Y de hecho tiene una cuenta que es cheques cruzados. Y si yo tengo cuenta, me lo deposita. Y si no, me obliga a abrir una. Y es verdad, recién ahí
yo me voy, pero claro, no me voy con la plata en la cartera porque me obligó a depositarlo. O sea que lo que me están diciendo de que tengo que depositar el cheque es correcto. Ahora, ¿están ahí? ¿Sí? Profe. Sí, Creo que estamos acá. ¿Sí? Estamos. Porque de golpe los dejé de ver. Así que vamos a quedarnos con eso que me dijeron, de que yo tengo que llevar el cheque al banco y depositarlo este, para no irme con la plata en la cartera. Quédense con eso. Luego tienen otra mención. Ahí sí es una leyenda que yo le pongo al cheque común, un cheque común cualquiera, y donde dice, páguese por este cheque A, y ponen Virginia Vado y entre paréntesis, para abono en cuenta. La suma de tantos pesos firma Walter City. Así luce un cheque para abono en cuenta, que son bastante comunes. Eso sí, he visto muchas veces. El para abono en cuenta se suele poner inmediatamente después del nombre a la persona beneficiaria. Entonces, ¿qué está queriendo Walter, que es el librador, diciéndome a mí que soy la beneficiaria y que, por supuesto, soy la que tiene el cheque? Cuando me pone para abono en cuenta. Yo voy al banquero. Y exacto. El cheque para abono en cuenta está en el artículo 50. Dice, el librador o el tenedor podrán prohibir que el cheque sea pagado en efectivo mediante la inserción de la expresión para abono en cuenta u otra equivalente. En este caso, el girado, esto es el banco, solo podrá abonar el importe del cheque en la cuenta que llevare o abriere el tenedor. Si el tenedor no tuviere cuenta y el girado rehusare abrírsela, negará el pago del cheque. El girado que pagare en forma diversa a la prescrita en los artículos anteriores responderá por el pago irregular. ¿Sí? Eso sí es muy común. ¿Cuál es la función del cheque para abono en cuenta? Que Virginia no ande con el dinero en la cartera cuando se va del banco. Por una cuestión de seguridad, Walter no quiere que yo me vaya con, no sé, $50.000 en la cartera, y ya para mayor seguridad mía, caso 1, me pide que me prohíbe, ¿ven? Es el librador o el tenedor podrán prohibir. A mí me interesa mucho que sean buenos lectores de la ley. Naturaleza jurídica de la mención digo bien, de para abono en cuenta en un cheque común es que es una prohibición. El librador tiene la facultad de prohibir al tenedor que cobre en efectivo. Entonces restringe la libertad del tenedor de cobrar en efectivo un cheque, que es lo ordinario. Y eso es una facultad de Walter, puede prohibírmelo a mí. ¿Por qué podría prohibírmelo? Para Eso, ¿con qué protegerme a mí, fines? claramente, o también para protegerse él. ¿Qué tal si yo soy su secretaria? El cheque es evidentemente de un cliente, lo que sea, y él no quiere que yo lo cobre y me vaya con el dinero, ¿no? Es una forma de asegurarse que ese cheque va a ser depositado en una cuenta de él. Puede poner, ¿no? Únicamente para depositar en cuenta número tal, que es la cuenta de él. Entonces yo no tengo más remedio que depositárselo. ¿Se entiende? Fácil, ¿no? Ahora, Profe, sí. pero en ese caso tiene que ser de dos personas del mismo banco, ¿no? Porque no se va a girar a otro banco. Y no, en ese banco va a tener que abrir una cuenta o en el momento se le abre una o ya tiene una abierta.
Por eso acá dice que si el banquero no le quiere abrir la cuenta, no le paga el cheque. O Walter pone una cuenta que ya está abierta o yo ahí tengo que abrir una yo. Eso va a depender que él quiera que eso vaya a una cuenta mía o a una cuenta de él. El tema es que te cobran para abrir la cuenta y yo no quiero más gastos, quiero la plata. No los escuché. Que el banco te cobra para abrir la Ah, bueno, cuenta. sí, en ¿Yo con qué autoridad te obligo a que abras una cuenta en el banco? Ujú. Yo quiero la plata, no más Y gasto. bueno, dependerá de la relación fundamental nuestra, Walter, lógicamente. Dependerá del negocio subyacente que haya originado el libramiento del cheque. Pero sí autoridad tiene porque me lo puede prohibir. Puede ser de una relación, puede formar parte de la relación del contrato de compraventa que realizamos, parte del pacto cambiario, sea el pago con un cheque para bono en cuenta, ¿no? Ahora, lo que quiero que vean, chicos, es que si me están diciendo que el cheque para bono en cuenta es el que se deposita para que el que genera una prohibición, una limitación en la libertad de retirar el dinero en efectivo, entonces hay dos menciones que son iguales, el cruzamiento y el cheque para bono en cuenta, no puede ser. No pueden haber dos iguales. Le estamos cerrando en alguna. Hmm. La que está bien interpretada es el cheque para bono en cuenta. Artículo 50 es una prohibición de retirar el dinero en efectivo que le crea al tenedor, al beneficiario, la obligación de depositar el cheque. Lo que están interpretando mal es el cruzamiento, porque en el ¿De qué sería? cruzamiento lo que hay es una limitación al tenedor del cheque al que se le prohíbe cobrarlo personalmente. Yo cuando recibo un cheque para bono en cuenta, lo cobro yo. Lo que no puedo es irme con el dinero en la cartera. Tengo que depositarlo sí o sí en una cuenta. Pero cuando recibo un cheque cruzado, lo que me está diciendo Walter, que es el que me lo cruza, es que yo no lo puedo cobrar siquiera. Lo tiene que cobrar por mí un banco, que puede ser cualquier banco o es un banco designado en el cruzamiento, por ejemplo, el Banco Santander. Entonces, la diligencia de cobro, Walter se la encomienda a un banco. A mí no. Yo solamente le voy a llevar el cheque al banquero y la diligencia de cobro la va a llevar adelante un banco. Si Walter pone Banco Santander, voy a tener que ir al Banco Santander. Y el Banco Santander va a salir, el cajero va a tomarse un ómnibus, va a ir hasta el banco de Walter, lo cobra y me entrega la plata. Eso sería si fuera real. Lógicamente el banquero no hace eso, no sale del banco, se toma un bondi, va y lo cobra y me trae la plata. Lo que hace el banquero es depositar ese cheque en una cuenta que se llama cheques cruzados y al final del día todos los cheques van a la cámara compensadora de cheques, donde en realidad, que es obviamente virtual, donde se compensan los cheques de un banco con los del otro. Lo que hacen todos los bancos es encontrarse en un momento virtual contable y lo que hacen es ver cuántos tiene uno para cobrar, cuántos tiene otro para pagar. Se tienen mutuamente cheques para cobrar unos de otros. ¿Sí? Esa diligencia les toma a los banqueros un día, cada vez les toma menos en realidad. Antes le tomaba más porque iban realmente físicamente al Banco Central a hacer la compensación, ahora ya no. Pero les toma un rato
Y eso hace que el dinero de los depositantes esté más tiempo en los bancos. Cuanto más tiempo está el dinero en los bancos, más tiempo está a disposición del banquero para ser prestado. Y por eso la chequera de cheques cruzados es más barata, porque el banquero cuanto más tiempo tiene disponibilidad de prestar dinero, más rédito saca. De ahí que al banquero le gusta que nosotros crucemos cheques. Al acreedor, evidentemente, al deudor, ciertamente el librador, cuando cruza el cheque, ya sabe que los fondos van a estar en su cuenta más tiempo. ¿Por qué? Porque demora un poco el banco en ir a cobrar, no es tan rápido. Yo cobro mucho más rápido que el banco. Me lo dan sin cruzar, cruzo, voy al banco y levanto la plata. En cambio, si está cruzado, tengo que esperar a que el banquero termine al final del día y compense. ¿Sí? Eso no lo hace inmediatamente así, el banquero no lo hace instantáneamente la compensación con otro banco. Tienen que cerrar el día, algunos bancos les demora más incluso. De hecho, no se apuran mucho porque ya les digo, a todos les conviene tener un día más el dinero en sus, no en su patrimonio, porque el dinero nunca es del banco, pero sí a su disponibilidad, digamos. Entonces, lo que ustedes me explican del depósito del cheque en el cruzamiento es la consecuencia de también la prohibición de mi facultad de cobrarlo yo. A mí, Dani me libra un cheque común, sin cruzar, y yo quedo en entera libertad para cobrarlo yo y en entera libertad para irme con el dinero en la cartera, o si quiero, depositarlo en mi cuenta. Ahora, si a mí Dani me lo cruza, me está prohibiendo que lo cobre yo. Sí o sí lo tiene que cobrar un banco. Y yo al banquero, la única manera que tengo de entregarle el cheque es depositándolo en una cuenta. Entonces, hay una diferencia fundamental entre el depósito que yo hago en el cheque cruzado y en el cheque para bono en cuenta. En el cheque cruzado es una simple consecuencia de la mecánica, de la operación, y en el cheque para bono en cuenta es justamente lo que se pretende. ¿Me entendieron? ¿O fue muy difícil? Más o menos. ¿Voy de nuevo? Dale, sí. ¿Intento de nuevo? Por favor. No, o sea, yo entendí, pero, o sea, no le encuentro el sentido para cruzar un cheque, entonces hay que hacer todo eso. O sea, Yo no sé Bien, si estoy errado en en lo que creo, pero aquí dice en el 48 que es para ser cobrado por otro banco. En el cheque claro, cruzado, el girado le paga a otro banco. En el caso exacto. del librador, que es el abono en cuenta, entiendo yo como que es para ser depositado en una cuenta del propio banco. Exacto. Bien. En el cheque cruzado lo cobra un banco por Daniela. Perdón, por mí. En el cheque para bono en cuenta lo cobro yo y lo tengo que depositar en mi cuenta o en la cuenta de quien me manden, va. Pero el cheque cruzado lo que es una limitación al derecho de cobro del tenedor. Yo no puedo ir a cobrarlo yo, lo tiene que cobrar un banco por mí. Yo no, ¿por qué lo hacen? Por razones de seguridad, porque obviamente si se pierde un cheque cruzado no pasa nada. No hay forma de cobrar un cheque cruzado. Yo encuentro un cheque cruzado por la calle y lo voy a llevar al banco y ahí me van a encontrar a los 2 minutos porque el banquero me va a pedir mis datos para saber si lo puede cobrar o no. Me rastrea. La razón de hecho por la cual se cruzan los cheques es porque inmovilizan los fondos por más tiempo. Quien cruza un cheque sabe que no lo cobra inmediatamente.
Es una manera de ralentizar al beneficiario. Yo ya sé que me cruzan el cheque, no lo puedo cobrar ya. Lo tengo que, como me lo tiene que cobrar un banco, entre que el banco va y cobra, hay por lo menos 24 horas en que yo no me hago del dinero. Y el Profesor, deudor, obviamente, capaz que especula, como dice Walter, capaz que especula con que, uy, yo todavía plata no tengo, pero mañana sí. profesora, ¿y con qué sentido el emisor pone en qué banco tiene que cobrarlo? Si yo emito un cheque del Brow, ¿cómo le voy a poner de otro banco que lo cobre? El tenedor elegirá Eso el no es banco a nada donde lo va a común. depositar. Sí. Por eso en general todos los cruzamientos son generales, valga Dicen la banco redundancia. solamente. Exacto, son generales. Porque lo único que se pretende en el fondo con el cruzamiento es demorar el cobro, mantener indisponibles los fondos durante el término en el que el banquero se dispone a cobrar. O sea, lleva un tiempito cobrar. No, no es tan fácil, no, no es inmediato, no acredita inmediatamente en la cuenta de Virginia el cheque de Daniela cuando está cruzado. Hay que presentarlo al cobro, el banquero tiene que cobrarlo, cosa que hace cuando compensa con el banco que corresponde, y recién ahí lo acredita. Y eso le lleva por lo menos un día, Lo mismo 24 horas le sucede, lleva. lo mismo sucede con las transferencias, es decir, lo comparo con las transferencias de un banco a otro, es decir, no es Exactamente, instantáneo. es exactamente. Y no hay razón, Ismael, para que no sea instantáneo hoy en día. Eso es simplemente una excusa para mantener inmovilizados mis fondos. Porque ¿Y hasta entre cuánto las mismas tiempo, profe? sucursales hemos 24 horas. Antes era más. Eso se explica, antes se explicaba porque realmente iban al Banco Central y era todo mecánico. Ahora no. No tiene ningún sentido que las transferencias entre bancos sea instantánea y con otro banco no. Con algunos incluso les lleva 2 días. Esto lo tendremos que hablar con el doctor Artecona, que es el que sabe de la interna bancaria mismo, de los sistemas internos. A mí eso, yo incluso fui a la Cámara Compensadora. Cámara Compensadora en su momento era un lugar físico en el Banco Central. Entonces ahí lo que hace justamente es la compensación de los saldos que un banco tiene con otro, porque lo que tienen al final del día el Banco República son 5 cheques del Santander y el Banco República 4 cheques el República 5 del Santander y el Banco Santander 4 del República, por ejemplo. Entonces al final del día dicen, bueno, yo tengo 4 cheques tuyos y tú 3 cheques míos. ¿De cuánto? De tanto y tanto. Lo que hacen entre ellos es compensarse y al siguiente día esa cuenta corriente mercantil que tienen entre ellos queda en un número con el que se inicia la siguiente jornada. Operan una compensación entre ellos. Acreditan en los correspondientes cuentas de sus clientes y ahí es cuando recién Virginia va a cobrar. Al otro día acreditó el Banco República en la cuenta del Santander el dinero. Es lo mismo que Por eso el son clearing más de cheques, baratos. ¿verdad? Llamado clearing de cheques, ¿verdad? Claro, se les llamaba clearing de cheques, que se confundía con el clearing de informes, que es en realidad una empresa privada que da información sobre el estado de sobreendeudamiento de las personas. Sí, sí. En realidad es cámara compensadora de cheques. Que yo ahora, desvinculada como estoy de los bancos, yo no sé hasta qué punto se justifica, ya les digo, el que las transferencias no sean instantáneas. Puede ser que demoren, puede ser que tengan por, no sé, algún tipo de limitación, de tipo, no sé, algo que les impida que la transferencia sea inmediata con otro banco, ¿no? Porque entre bancos es inmediata la transferencia, Profe, en el misma sucursal, digamos. yo hice una Sí, transferencia hace unos meses atrás y, y en el banco que yo soy es como una tarjeta con unos códigos que te dan. sí. Tenés que ir Ujú. al banco, solicitar la tarjeta, es todo como una burocracia. Y Sí, una vez pero es que muy tenés la seguro tarjeta eso. lo haces fácil.
Sí, ese es un sistema de seguridad que está muy bueno. Y el paso siguiente que tenemos que dar, pues yo que tengo, saben que yo viajo mucho a Europa porque estudio. Ahora con la pandemia no he podido, va a pasar ya 2 años que no voy, pero todos los años voy a estudiar. Y para mí es fundamental poder tener yo tengo que pagar cosas, me compro libros me vuelvo loca porque no tengo o debo cosas. Tengo ahora, estoy haciendo un postdoctorado y tengo que pagar cosas. Y la verdad es que como no funcionan las transferencias con un banco extranjero, son carísimas, espantosamente caras. Eh, Gracias a Dios tenemos la tarjeta de crédito que a los efectos me salva, pero donde la universidad no me acepte la tarjeta de crédito y yo tenga que pagar como si a nosotros nos pidieran una transferencia bancaria, aún con el mismo banco, que mi banco es Santander, insólitamente con el Banco Santander español yo tengo que usar una transferencia en el exterior, es carísima, además de los códigos SWIFT es poco menos que armar una ojiva nuclear, mandar plata a Europa, ¿no? Para pagar 3 libros. No, esa es la que, no sé, en algún momento se van a tener que poner las pilas a ver si mejoramos, porque la verdad es medio muy burocrático. Por eso, Jorge, si tuviera ese sistema para mandar plata a otro lado, la verdad sería mucho más cómodo. Bueno, terminamos cheques cruzados y vamos a tomarnos algo. El cheque cruzado, artículos 47, 48 y 49, lo que quiero que vean es que es una prohibición, ¿sí? Y ta. ¿Les quedó entonces claro la diferencia entre el cruzamiento y el cheque para bono en cuenta, medianamente? Después léanlo tranquilos a ver si los ayuda a comprenderlo. Bueno, vamos chiquilines a tomar un café y seguimos con los cheques con certificación y luego con los diferidos, ¿está?
Bueno, hola de nuevo, chicos. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan para ver, me quedó una para ver en los cheques comunes, una mención que hace del cheque común un cheque poderoso que es la certificación. Ese me quedó por verlo. Lo van a encontrar en el artículo 51. Y digamos que en consonancia con los demás, que el cruzamiento establece una prohibición del tenedor, el cheque para uno en cuenta también, el tenedor, el librador, perdón, el librador realiza una prohibición. En la certificación, el librador lo que hace es exigirle al banco que certifique un cheque común. Es un cheque común, como cualquier cheque, en el que yo le pido al banquero que me ponga en el cheque, al lado de, cosa que hace generalmente al lado de mi firma, ¿no? Yo lo completo y después que está completo por mí, le pido al banquero que lo certifique. ¿Y cómo lo certifica el banquero? Le pone un visto bueno, a veces hace un visto como el que hacían las maestras en la escuela o los check que le ponemos los profesores a ustedes, ese signito que hacemos así. Visto es una V con una O y un guioncito. A veces ponen un sello certificado y siempre tiene que tener la firma del responsable del banco que hace la certificación. ¿Qué efecto tiene la certificación? El banquero se hace responsable que habrán fondos suficientes para pagar ese cheque hasta la fecha de presentación del cheque. O sea, si es un cheque común, pagadero en Montevideo, en un banco en Montevideo, son 15 días. Esos plazos que vimos de 15, 30, 60, 120, ¿sí? Los plazos de caducidad del cheque, durante ese plazo y por el monto que está establecido por mí, porque es un cheque que llené yo, el banquero responde porque hayan fondos suficientes. Vean lo que dice el artículo 51. El librador podrá exigir, antes de la emisión de un cheque, que el girado certifique que existen fondos disponibles para que el cheque sea pagado. Antes de la emisión quiere decir antes de la transmisión. ¿Recuerdan? Artículo 51. La certificación no podrá ser parcial ni extenderse en cheques al portador. Acá hay un requerimiento importante. Los cheques certificados son siempre cheques a la orden. Debe establecerse entonces el beneficiario. Y otra limitación interesantísima es que el cheque certificado no es endosable. Vean que es
un cheque muy especial. Es un cheque que tiene la garantía de cobro asegurada durante el tiempo de presentación que está previsto por el tipo de cheque que es, por el de haberse librado en moneda nacional en cierta plaza, y que tiene la garantía del banquero de que lo va a pagar. Como contrapartida no puede ser librado al portador y no puede ser endosado. O sea que de querer yo transmitirlo, ¿cómo lo tendré que transmitir? ¿Qué quiere decir que no lo puedo transmitir o no lo puedo transmitir? Mediante cesión de crédito. Exactamente, cesión de créditos y entrega, porque no quiere decir que no lo pueda transmitir. Recuerden que no me pueden impedir que transmitan los derechos incorporados a un cheque. Lo que pasa es que lo que no puedo hacer es utilizar el endoso. Bien, luego dice, la certificación hará responsable al banco girado frente al tenedor de que durante el periodo de presentación tendrá fondos suficientes para pagar el cheque. ¿Sí? La palabra visto bueno u otros equivalentes suscritas por el girado o la sola firma de éste equivaldrán a la certificación. El girado mantendrá afectada a la cuenta, en la cuenta la cantidad correspondiente al cheque certificado destinado a su pago hasta que transcurra el término de su presentación. ¿Qué diferencia hay, chiquilines, entre el cheque certificado y el cheque garantizado? El garantizado ya venía con un formato del banco. Y Bien, este es el primera, cheque común que es se importante. transforma en certificado. Muy bien, muy bien. Eso es lo que quiero que vean. Uno es una clase de cheque, a ver, según la ley, una modalidad de cheque común, es un cheque distinto, un formulario distinto, que tiene un monto impreso por el banco hasta el cual el librador puede librar cheques de esa naturaleza. Y otro es un cheque común al que yo simplemente le pido al banquero que certifique. ¿Sí? Exactamente, son cheques distintos. Ahora, la finalidad es la misma. La función de los que se persigue es la misma, es garantizar al beneficiario la existencia de fondos durante el plazo de presentación. Los dos tienden a lo mismo. Son muy caros los cheques certificados. ¿Por qué? Porque comprometen al banco. Entonces son caros, ciertamente. Esta exigencia, lo más probable es que me diga, sí, claro, me dice el banquero, usted me exige que yo le certifique, con todo gusto le certifico, pero le sale tanto. No me lo puede negar porque es una derivación del contrato de cuenta corriente bancaria, pero me va a costar, porque como yo estoy queriendo comprometer al banco patrimonialmente, entonces, obvio, me va a cobrar, no me va a certificar gratis, porque se está haciendo responsable con su patrimonio de la existencia de fondos durante ese periodo. ¿Cómo hace el banquero operativamente? Operativamente el banquero maneja todo, como yo les digo, en cuentas. Tiene cajoncitos, cajitas, no deja cosas tiradas. Entonces, cuando él tiene una cuenta especial para cheques certificados y para cuando hay cheques certificados, guarda, lo que hace es indisponer de mi cuenta inmediatamente el dinero que corresponde al pago de ese cheque durante el plazo, por ejemplo, de 15 días. Y de esa forma se asegura de no confundirse. Apenas, por eso tiene que ser antes de que yo entregue el cheque, porque si no el banquero no se entera. ¿Se dan cuenta? Yo tengo que advertirle, tengo que ir con mi chequera y llenarlo junto con él. Después que yo lo lleno, lo firmo, se lo entrego, el banquero ahí abre la computadora, hace el movimiento contable, saca de mi cuenta los fondos necesarios para pagar ese cheque, lo pasa a una cuenta, pago cheques certificados que tiene el banquero y ahí le pone el visto bueno y me lo entrega. Yo recién ahí lo puedo poner en circulación ese cheque. El banquero se queda tranquilo que durante 15 días esa plata está en una cuenta especial que va a tener pronto para cuando Ismael va a cobrar. Ahí, claro, no va a encontrar, el banquero ya sabe, cuando ve que está certificado, no va a mi cuenta, va a la cuenta que tiene él, cheques certificados,
y se va a encontrar con una leyenda que dice, librado por Virginia Abado para Ismael Techera, $30.000. Y ahí le paga, ¿sí? Y así no se confunde y no tiene responsabilidad por el pago del cheque. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con los cheques garantizados. En el cheques garantizados tiene otra cuenta, que corresponde a los cheques que tienen justamente la suma de todos los chequecitos. Son, por ejemplo, cheques que tienen un máximo de 5.000 pesos. Yo puedo librar hasta 5.000 pesos y me dio 10 chequecitos con ese máximo. Bueno, entonces tengo 50.000 pesos. Los tiene apartados en otra cuenta. Durante un tiempo X, que me va a decir, esta cuenta por 50.000 pesos, usted la va a tener hasta fin de año. Yo hasta fin de año guardo esta provisión de fondos en la cuenta cheques garantizados. Después levanta la disponibilidad y todo eso además lo avisa el banquero, me avisa. Yo tengo un agente de cuentas que me va a decir, mire que sus cheques garantizados ya no tienen, han caducado, me dicen vencen, siempre hablan mal, ¿no? Porque los cheques no vencen, caducan esas cosas. Una cosa es la caducidad, otra es el vencimiento. Bueno, ¿se entendió, chiquilines? Una consulta. Sí. ¿Por qué yo, librador, elegiría hacer un cheque certificado y no una letra de cambio donde el banco Bueno, va a ser un obligado cambiario? exactamente. La razón, siempre en este caso, ninguna de estas certificaciones, ni la certificación no convierte al banquero en obligado cambiario. Es una muy buena pregunta que hace Francisco. Se hace responsable por el contrato de cuenta corriente bancaria por los daños y perjuicios que yo pueda tener porque no le paguen a la persona que yo le libro un cheque certificado. Pero no quiere decir que pague con su patrimonio. Si se llega a equivocar y no pagó porque, no sé, perdió la plata o se olvidó o lo que sea, el cheque va a salir rebotado por falta de fondos. Y a mí me van a demandar y todo lo demás, y yo voy a poder demandar al banquero por los daños y perjuicios causados. Y por eso es responsable, porque por el contrato de cuenta corriente bancaria él tiene el deber, porque el artículo 51 me permite a mí exigirle que certifique los cheques. Por eso son tan caros y de ahí que sean más baratas las letras de cambio. Estas internas incluso, o se llaman también cheques internos de los bancos. Le llaman a las letras, ¿cómo fue que le llamó María? Letras bancarias. Tienen Sí, nombre. letra Letra, bancaria. letra bancaria, bueno. En mi banco se llamaban cheques bancarios, que es como si fueran cheques de ellos. En realidad, ¿cómo funciona? Formalmente es una letra. Yo quiero comprar un apartamento. Entonces, para no ir con... A veces, no todas cuando se compran cosas de mucho valor, y yo tengo que llevar ¿cómo? No puedo llevar dinero, ¿no? No me da para andar cargando, yo qué sé, $150.000 en la cartera. Ahora ahora le vamos a dar la palabra a Bañera, que es escribana, que la tiene recontra sabida, no es ni fácil nada de esto, todo esto es un desquicio ahora con el tema del lavado de activos y el origen de los fondos y todo lo demás. Pero aunque fuera fácil, no más ir con $100.000 dentro de una cartera siempre fue una locura. Entonces yo tenía dos opciones, o pido un cheque certificado o una letra de cambio. Si es una letra de cambio de estas que se llaman internas de los bancos, en realidad es el banco, supongan el Banco República. El Banco República ordena, dice, letra de cambio, Banco República, páguese por esta letra de cambio a Daniela Flores, la suma de tantos dólares, bla, 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 y el que firma es el Juan Pérez, y abajo dice gerente de operaciones sucursal Carrasco. Y el girado es tesorería sucursal Carrasco, ¿me entienden? Que por supuesto acepta. Entonces, en realidad, formalmente tiene todos los elementos de una letra de cambio, pero es una orden que le da el piso 3 a la tesorería que está en el subsuelo. Y Daniela lo único que hace es entregar en la caja y le van a pagar.
porque ya se sabe que todo eso está aceptado. Funge de cheque, si se quiere. Esa aceptación que tiene la letra es evidentemente, obviamente, es un obligado cambiario, pero ya sabe que tiene la plata ahí. Por eso lo firma tan tranquilamente el Banco República, porque el dinero está ahí, obvio, ¿no? Si no, no lo firmaría. Los cheques certificados tienen la misma utilidad. Miren que las letras tampoco son baratas, ¿eh? Son más comunes ahora que los cheques certificados. Ninguno de los dos es barato, sale su dinero. Lo ideal sería poder hacernos una transacción, pero tampoco es sencillo, ¿no, Daniela? Porque no podemos tampoco mandarnos dinero para ese tipo de operaciones tan fácil. Lo que pasa que con el tema de las operaciones de transferencia, está el delay entre los diferentes bancos que hacen que en el momento de que se hace una transacción, como una compraventa de un inmueble o lo que sea, no entran los fondos en el momento en que haces la transferencia. Entonces, Con los que hablamos. exacto. Entonces, el vendedor, digamos, de la transacción no sabe si le ingresó o no le ingresó ese monto en la cuenta y no lo va a saber hasta tanto no se le acredite en cuenta eso. Por eso se usa mucho la letra bancaria, porque el vendedor ya sabe que se va con esa letra y que la va a poder ir a cobrar. Ahora podemos volver al efectivo, ¿no? Hasta la ley de inclusión financiera se modificó con la LUC, y ahora hasta $100.000 se puede pagar en efectivo, pero más de eso hay que también tener presente y tiene que pagarse por los medios de pago que se admiten en la ley, que ahora se ampliaron, antes estaban más limitados, ahora las letras de cambio no hay necesidad que sean a nombre del comprador, los cheques no tienen por qué ser cruzados, no a la orden, o sea, se ampliaron el espectro, se puede usar todos los medios de pago admitidos, letra de cambio, cheque, transferencia bancaria, pero bueno, hay algunos que son más simples la operativa o que la gente les tiene más confianza y por eso hace que la práctica profesional se utilicen más unos que otros. Pero la transferencia bancaria es un medio de pago que es admitido. Bueno, si es entre banco y banco, entre el mismo banco se puede hacer en el momento, se precontrata la cuenta, por ejemplo en el Buró se precontrata la cuenta y se puede girar sin límite de montos, porque también tenemos eso con las transferencias bancarias, que hay bancos que tienen límites. Si no, el Buró deja girar creo que hasta $10.000, $20.000 por día. Salvo que se contrate la cuenta de la otra persona y ahí no hay límite. Pero entonces, claro, esos son todos temas que van poniendo trabas a la operativa y que hace que la gente decida utilizar otro medio u otro. Pero, profe, sí. Respecto a eso que dijo de los $10.000 o $20.000 por día, por ejemplo, mi padre trabaja con ganado y el otro día hizo una venta de ganado y le entró, no sé, $9.000 y después hizo de nuevo y como le entraron más de $10.000 en el mes, le están pidiendo 500.000 certificados para saber dónde entró la plata. Pero eso es otra, eso ya es porque él recibió. El tema, pero eso ya es por un tema del lado de activos, que eso es otra ley diferente, y cada vez que se reciben montos superiores a $10.000, el banco llama para que se justifique de dónde ingresaron esos fondos. Que puede presentarse certificado notarial, o bueno, si es en la compraventa, se presenta el documento de compraventa de dónde surge que obtuvo ese dinero. Pero es diferente, es por otra ley. Está genial, gracias. Sí, que eso fue realmente muy complicado también. La ley la verdad, ustedes escribanos están hechos un mar de problemas con todo eso. Bueno, chiquilines, nos queda el último cheque, que es el cheque de pago diferido. Y ahí sí, nos volvemos a las clases de cheques, terminamos con el cheque común y la otra clase, completamente distinto, es el cheque de pago diferido. ¿Saben que el cheque de pago diferido surge en nuestro derecho como consecuencia de una muy mala costumbre, un delito en realidad, que consistía en la postdatación del cheque? Que era un delito que estaba en una ley, decreto ley 14.000 y pico, ya no me acuerdo, que justamente lo sancionaba con pena de prisión
a la persona que postdatara el cheque. ¿Qué sucedía? Las personas, muchas personas libraban el cheque y Con una al fecha del momento de futuro. librarlo ponían una fecha posterior a la que efectivamente estaban viviendo y le entregaban el cheque a la persona porque evidentemente ese día no tenían fondos, pero esperaban tenerlos, ¿no? Entonces lo que hacían era falsear la mención del día de libramiento. A eso se llama postdatar. Como yo libraba el cheque si yo libro el cheque en el día de hoy, tienen que haber fondos en el día de hoy. Y estar los fondos a disposición durante todo el plazo de presentación que marca la ley, ¿verdad? Después que Francisco vaya a cobrarlo hoy o vaya a cobrarlo el día 14, es problema de Francisco. En el fondo él me va a estar dando un aire si él quiere, pero si quiere ir hoy mismo, tienen que estar los fondos. Ahora, yo podría entregarle el cheque y charlarme a Francisco y decirle, Francisco, yo le doy un cheque, pero le voy a poner fecha del miércoles que viene, porque yo hoy no tengo fondos. Eso es lo que hacían, ¿no? Entonces, en vez de ponerle fecha de hoy, que es 26 de marzo, le pongo la fecha del miércoles, que no sé cuál es. Entonces, lo que estoy haciendo es postdatando el cheque. Estoy poniendo una fecha irreal, porque no es real, y estoy básicamente desnaturalizando al cheque común, porque el cheque común tiene solamente una función, que es la función de pago. Si yo lo postdato, le estoy otorgando una función ilegal al cheque común, que es la función de crédito, que el cheque común no tiene función de crédito porque los cheques comunes se pagan a la vista. Francisco puede ir a cobrarlo hoy o ir a cobrarlo el miércoles. Si yo se lo postdato, le estoy dando una función de crédito que en connivencia, ciertamente, en cierto punto lo estoy obligando, él me está dando días de crédito. ¿Me entienden lo que sucedía en la práctica? Ahora, la verdad es que eso era muy común. La postdatación del cheque, que venía en definitiva, era una práctica común en el comercio, pero que significaba la desnaturalización del cheque, la falta de certeza de la fecha de cobro, la ilegalidad completa y el forzado de la ley. Y el legislador, sin embargo, en lugar de hacer, de volverlo, de legitimarlo, que no hubiera estado bien, no lo legitimó, no lo permitió, pero también comprendió la necesidad del comercio. Dijo, bueno, pero si la gente está haciendo esto es porque evidentemente necesitan crédito, necesitan que un cheque les dé crédito. Así que vamos a crear un cheque distinto que además de tener la función de pago y de ser un instrumento que eventualmente sirva para el pago, sirva además como instrumento que otorgue crédito. Y ahí es cuando se crea el cheque de pago diferido en esta ley, que no estaba permitido, ¿no? De hecho, estaba prohibido hacerlo en la legislación anterior al decreto ley 14.412. El cheque de pago diferido, entonces, está definido en el artículo 2 y empieza su regulación en la última parte de la ley. Dice, el cheque de pago diferido es una orden de pago, también es pura y simple, ¿sí? Porque la orden de pago es pura y simple, igual que el cheque común, que se libra contra un banco en el cual el librador, a la fecha de presentación estipulada en el propio documento, debe tener fondos suficientes depositados a su orden en cuenta corriente bancaria o autorización expresa o tácita para girar en descubierto. Así que en definitiva, el cheque común y el cheque de pago diferido se diferencian en tres cosas. La primera, y la más importante, en su función. El cheque de pago diferido tiene una función de crédito y de pago. El cheque de pago común, en cambio, solo tiene una función de pago. ¿Sí?
Luego tiene una diferencia muy interesante, muy interesante, es la menor si ustedes quieren, o de esa gran diferencia conceptual se deriva una diferencia formal. El cheque de pago diferido, para empezar, para que nos quede bien claro y nunca nos confundamos, es una fórmula distinta, que está en unas libretas distintas, son amarillos los cheques de pago diferido, dicen cheques de pago diferido. Están regulados en la ley al final, artículos 79 y siguiente. Tienen una serie de menciones especiales en el artículo 70, la denominación cheque de pago diferido, el número de orden, la indicación del lugar, todo eso es igual, pero después tienen dos fechas. La fecha desde la cual podrá ser presentado al cobro, que seguirá a la expresión impresa, páguese desde él. Y después tienen la fecha a partir de la cual se libran. Entonces hay una fecha de libramiento y una fecha a partir de la cual se pueden cobrar. Entre una fecha y otra no pueden pasar más de, creo que eran 180 días, ¿era? No me acuerdo, creo que sí. Que es el máximo de crédito que en definitiva puede concederse con un cheque de pago diferido. Así que tienen dos fechas, una fecha de emisión y una fecha a partir de la cual ese cheque se puede pagar, ¿verdad? Eso es en los diferidos, ¿verdad? Claro, en los diferidos. Y lo que sí es importante que entiendan es que a partir de la fecha a partir de la cual se pueden pagar, este cheque de pago diferido se convierte en un cheque común. Una vez que llegamos a la fecha que a mí me entregan un cheque de pago diferido, Dani me quiere pagar algo y me pone páguese desde el 1 de abril. ¿Cuándo lo tengo que ir a presentar al cobro? Abril. Claro, o sea que ella lo libra hoy, que dijimos que es 26 de marzo. Entonces va a poner cheque de pago diferido, Montevideo, 26 de marzo. Páguese por este cheque a la orden de Virginia Abado la suma de 10.000 pesos. ¿Sí? Firma Daniela Flores y, perdón, abajo dice, páguese desde el 1 de abril y después viene la firma Daniela. ¿Entienden? Entonces yo ese cheque lo puedo ir a cobrar recién a partir del 1 de abril. A partir del 1 de abril, ¿cuántos días tengo para cobrarlo? Es un cheque librado en Montevideo contra un banco en Montevideo. En moneda 15 días, nacional. ¿no? 15 días. ¿Por qué es eso? Porque a partir del 1 de abril ese cheque es un cheque común. Entonces, ahí empezamos, volvemos al principio de la ley y tratamos al cheque diferido como si fuera un cheque común. ¿Está? Se le aplican los plazos y todo como siempre vimos, como un cheque común, se ejecuta igual que un cheque común, no tenemos mayores dramas. Una vez que la única cosa extraña que va a tener de vida rara un cheque de pago diferido es el periodo previo. Artículo 72. El cheque de pago diferido no podrá ser presentado al cobro sino desde la fecha establecida en el numeral cuarto del artículo 70 y si a pesar de ello se presentara el banco se negara su pago, cosa que hice millones de veces porque soy una despistada. A mí yo soy temible. Lo peor es cuando uno lo deposita en un cajero y se lo devuelven hecho ceritos, porque el cajero humano, que en el fondo tiene corazón, a uno le dice, no, es de pago diferido, tiene que esperar, pero cuando lo deposito en el cajero automático lo devuelven todo agujereado, roto, y ahí ya estamos, hay que ir a pedir otro. El librador no siempre tiene tanta paciencia para aguantarme a mí con la cabeza en cualquier lado. Acá, artículo 73, no podrá mediar un plazo mayor a 180 días entre la fecha de creación y la establecida en el numeral 4, o sea, entre la creación y la fecha a partir de la cual se puede pagar, no puede pasar más de 180 días. ¿De acuerdo? Es el único cuidado que tienen que tener cuando libran un cheque de pago diferido. ¿Está? Sí. No, solo una acotación de la práctica que he visto, así como antes se postdataba la fecha de emisión de un cheque al día, he visto cheques diferidos postdatados en la fecha de emisión para tener un crédito más largo, digamos. Ah, sí. Corren Sí, todo. sí, es mal. Mal, claro, sí. Sí. Eso
eso es un delito eso. En fin. Bueno, chiquilines, ¿tienen alguna duda? Si no tienen ninguna duda, les deseo muy buena Semana Santa de turismo, ciclista, criolla. Por lo pronto, guardada semana, De recogimiento. por lo menos guardada. Acá hay un plan de semana de tortas fritas que me van a tener que sacar con un sacacorcho dentro de la casa, porque mi hija hace unas tortas fritas riquísimas. Por lo Así que menos cuídense, sí. sí, Nosotros estamos agárrense a en la esto de vida. cuidarnos ya. Sí, la verdad que sí. Hay que agradecer que estamos todos bien. Cuídense, chiquilines, ustedes también mucho y Gracias igualmente. aprovechen para dormir bastante, los que puedan. Yo, así, es mi plan, dormir toda la semana. Chiquilines, que pasen Gracias lindo. igualmente, profe. Nos vemos el lunes. Gracias Buen igualmente. descanso. profe. Pascuas para todos. Feliz Algo Pascua. valiente. Gracias, chao. Chao, chao.